¿Qué tal a todos? Arrancamos de una vez con este recorrido. Prepárense, porque lo que vamos a explorar hoy es, literal, un drama histórico de esos que te mantienen al borde del asiento. Imagínense esto. Estamos en el corazón del gigantesco imperio medo-persa, rodeados de tensión política, espías moviéndose en las sombras y una presión social tremenda, de esa que te obliga a encajar sí o sí. Especialmente para los más jóvenes, los que están formando sus propias convicciones, esta no es solo una historia antigua. O sea, es un thriller de supervivencia sobre cómo mantener tu identidad intacta cuando todo el mundo te grita que te rindas y seas como los demás. Así que vamos a desentrañar toda esta trama. Escuchen bien esto porque resume la locura que vamos a ver, una traición absoluta nacida de la envidia más tóxica que se puedan imaginar. Hablamos de un complot armado milímetro a milímetro en los pasillos más altos del gobierno para crear una trampa mortal, un callejón sin salida. Y lo más increíble es que el objetivo no era un criminal, para nada, era el consejero más ético y brillante de todo el imperio. La tensión aquí es súper real, es una carrera contra el reloj y contra hombres que estaban totalmente sedientos de poder. Bien, entramos directo al primer acto de nuestra historia, la conspiración y el edicto, el complot contra el primer ministro. Para entender bien cómo armaron esta trampa, tenemos que ver cómo estaba el panorama político con el rey Darío, un monarca que acababa de tomar el mando de un imperio enorme y necesitaba poner orden. A ver, analicemos esto a fondo. 120. Ese es el número de sátrapas o gobernadores que el rey Darío puso para controlar todo el territorio, y por encima de ellos colocó a 3 presidentes. Bueno, Daniel era uno de esos 3. Pero el tema es que Daniel los opacaba a todos, por muchísimo. Tenía un espíritu superior, una ética de trabajo y una honestidad tan fuera de serie que el rey estaba pensando en dejarlo a cargo de absolutamente todo el imperio. Y claro, ¿qué pasa cuando alguien brilla tanto? Pues despertó una envidia venenosa en los demás. Se sintieron súper amenazados, más que nada porque Daniel era el líder intachable de un gabinete que, seamos sinceros, estaba lleno de corrupción. Entonces, como no pudieron encontrarle ni un solo defecto a Daniel, o sea, ni un trapito sucio, ni un fraude, ni una falla en su vida privada, tuvieron que ponerse muy creativos. Entendieron que la única forma de hundir a alguien con una integridad de acero era usar sus propias virtudes en su contra. Idearon un plan maestro, pero de pura manipulación política. Paso 1. Inflarle el ego al rey con pura adulación. Paso 2. Hacer que firme una ley absolutista. Y paso 3. Usar la lealtad inquebrantable de Daniel hacia sus principios como la cuerda perfecta para atraparlo con las manos en la masa. Fíjense en los términos de esta locura de ley. 30 días de lealtad exclusiva al monarca. O sea, 0 oraciones, 0 peticiones a cualquier dios o persona que no fuera el rey. Si lo pensamos bien, es el equivalente antiguo a una presión social extrema y obligatoria. Imagínense lo aterrador que es cuando el mismo sistema te exige traicionar tus creencias más profundas solo para encajar o, peor aún, para sobrevivir. Las consecuencias, si decías que no eran brutales, terminar como Cena en el foso de los leones, así de radical. El problema es que el rey Darío, totalmente cegado por la vanidad y los halagos de sus ministros, no vio la trampa y firmó el documento. Y al hacerlo, activó la famosa ley de Media y de Persia. Y esto es clave en la historia. Una vez que la ley tenía el sello real, era absolutamente irrevocable. Nadie podía cambiarla, ni siquiera el mismo rey que la acababa de dictar. Básicamente el rey cayó redondito y cerró las puertas de una trampa legal perfecta de la que aparentemente no había salida. Y esto nos lleva a la segunda parte, la oración y el castigo, la fe desafiante. El decreto ya está publicado, la calle lo sabe, todo el palacio lo sabe, y Daniel lo sabe. Aquí viene el momento de la verdad, la prueba de fuego definitiva de las convicciones de una persona cuando tiene la amenaza de muerte respirándole en la nuca. Y esto ilustra de manera brillante de qué estaba hecho realmente Daniel. Por un lado, tenemos a los conspiradores actuando en las sombras, espiando frenéticamente por las ventanas, llenos de celos. Y por el otro lado, miremos a Daniel. Él sabe del decreto, sabe que sus enemigos lo están vigilando. ¿Qué hace? Exactamente lo que hacía siempre. Sube a su cuarto, deja las ventanas abiertas de par en par mirando hacia Jerusalén y se arrodilla a orar 3 veces al día. 0 esconderse, 0 lealtades secretas. Declaró con una valentía tremenda que nadie iba a interponerse en sus principios. Para todos los que nos escuchan, especialmente los más jóvenes, este es un ejemplo deslumbrante de cómo pararse firme frente a la presión de grupo. Como era de esperarse, los espías lo atrapan en el acto y van corriendo con la noticia al rey. Y ahí es cuando a Darío se le cae la venda de los ojos. Ve que lo manipularon. Se da cuenta de que sus ministros no querían honrarlo, querían la cabeza de su mejor hombre.
Empieza una carrera contrarreloj súper agonizante. Tic, tac, el rey y sus expertos legales sudan la gota gorda todo el día, buscando algún hueco, algún tecnicismo para salvar a Daniel antes de que se ponga el sol. Pero nada, fracasan. La ley es inquebrantable. Cae la noche, y con ella cae todo el peso de esa ley. El rey, el hombre más poderoso del mundo conocido, está completamente de manos atadas por su propia arrogancia. No le queda de otra que ordenar la ejecución. Y justo en el momento de entregar a Daniel para ser lanzado al foso, le dice esta frase que queda flotando en el aire. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Son palabras cargadas de una desesperación enorme, muchísima culpa y un pequeñito destello de esperanza. Sabe que solo un milagro fuera de este mundo podría cambiar el final. El descenso a la oscuridad es súper cinematográfico. Al atardecer, avientan a Daniel al abismo donde están rugiendo las fieras hambrientas. En el crepúsculo, arrastran una piedra gigante y bloquean la entrada del foso. Y ya para el anochecer, se aplica el sello definitivo. El rey pone su propio anillo y el de sus príncipes en la acera para garantizar que nadie, absolutamente nadie, pudiera intervenir. El aislamiento era total. A simple vista, el fin estaba asegurado. Así llegamos a nuestro tercer y último acto, el desenlace en el foso, el amanecer de la liberación. Cae una noche larga y pesadísima sobre Babilonia. Es un silencio sepulcral que prepara el escenario para el momento más intenso de toda esta historia. Ahora, lo que resulta realmente fascinante aquí es la tremenda ironía de la situación. Fíjense en el contraste. Arriba, en el palacio súper lujoso, que se supone es el lugar de mayor confort y seguridad en la tierra, tienes a un monarca poderoso dando vueltas, rechazando la comida, sin poder dormir, torturado por la culpa. Y abajo, en el foso, un pozo de muerte segura, rodeado de predadores letales, tienes a Daniel, intacto, experimentando una paz incomprensible. No estaba solo. La historia relata que el cielo mismo intervino y que agentes divinos le cerraron la boca a los leones. Una locura. Apenas salen los primeros rayitos del amanecer, el rey no aguanta más. Se levanta rapidísimo y corre hacia el foso. Rompen los sellos, mueven la pesada piedra y el monarca se asoma hacia la oscuridad. Su voz hace eco en las paredes de piedra cargada de una tristeza y una desesperación cruda. Es un grito al vacío, buscando un milagro que la lógica dicta que es imposible. Imagínense la tensión de esos segundos de silencio después de la pregunta. Debieron sentirse como horas. Y entonces, desde lo más profundo y oscuro del pozo, emerge una voz tranquila. Ni un solo grito de pánico ni un reclamo. Es una voz de triunfo silencioso. Daniel le contesta afirmando su inocencia y confirmando que lo divino intervino directamente. ¡Boom! En ese preciso instante, toda la tensión desaparece. Es uno de los giros de trama más épicos y espectaculares que existen en la antigüedad. Entonces, el punto crucial de todo esto es lo rápido y evidente que llegó la justicia. Sacan a Daniel a la superficie, lo revisan de pies a cabeza y no le encuentran ni un solo rasguño. La confianza en sus principios fue literalmente su mayor escudo. Pero la balanza se equilibra enseguida. El rey ordena que todos los conspiradores que armaron esa trampa cobarde sean arrojados exactamente al mismo foso. Y lo brutal de ese final demuestra instantáneamente que los leones sí estaban muertos de hambre. Quedó clarísimo que fue 100% protección divina, y no a falta de apetito, lo que salvó a Daniel. Y esto no se quedó ahí, el impacto trascendió a un nivel global. Las ondas de choque de la valentía de Daniel sacudieron a todo el imperio. Darío, que recordemos era un rey pagano, saca un nuevo decreto, pero esta vez no para inflar su propio ego, sino dirigido a todas las naciones y lenguas bajo su poder. Reconoce oficialmente al Dios de Daniel como el Dios viviente, el que salva y hace maravillas. Piénsenlo, la fidelidad de un solo joven que se negó a ceder a la presión hizo que la verdad resonara en todo el mundo conocido. Para concluir este análisis, quiero que todos nos llevemos esta reflexión. En la vida, muy probablemente nos vamos a enfrentar a nuestros propios fosos. Puede ser la inmensa presión en la escuela o con tus amigos de ceder en tus convicciones solo para ganar aceptación, o el miedo a ser criticado por pensar diferente. Les dejamos esta pregunta en pantalla para que resuene en cada uno. La historia de hoy nos recuerda que ser valiente no significa no sentir miedo, sino mantener tu identidad y tus principios firmes cuando las luces se apagan y los leones empiezan a rugir. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración de la historia. Nos vemos en la próxima.